Amén. Alabado sea el Señor. O doy gracias más bien en esta mañana por iniciar este video con la finalidad, como lo estamos haciendo durante todos estos días domingos, poder compartir con ustedes la escuela dominical que estamos siguiendo paso a paso y que también ha sido motivo de gran bendición para cada uno de nosotros. Quiero invitarlos a que podamos seguir en la carta de los Hebreos, en el capítulo 13. Nos corresponde desde el verso 1 hasta el verso 6. Hebreos capítulo 13, versículo 1 hasta el verso 6. Y el texto sagrado se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Amén. Bien, si lo hemos encontrado, vamos a dar lectura entonces a la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos conjuntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria al Señor. Dios bendiga su preciosa palabra. Amén. Y ahora nos vamos a ir inmediatamente al texto que está, como ya lo hemos dicho, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 10. Y daremos lectura. Dice así: amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que el Señor bendiga la lectura también del texto sagrado. Bien, bendiga el Señor nuestros corazones esta mañana, prepare también nuestro entendimiento espiritual y especialmente, por supuesto, nos abra el Señor la puerta de su palabra para que podamos entender y podamos comprender lo que dentro de estos versos se encierra como una profunda y maravillosa enseñanza espiritual para cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando la carta a los Hebreos, lo hemos dicho en forma bastante reiterada que no se conoce el autor, pero sabemos que la Biblia tiene un solo autor sagrado, que es el Espíritu Santo. Por tanto, la palabra de Dios tiene, por supuesto, esa gran bendición de tener autoridad divina. Y todo lo que ella nos revela, nos enseña, es para nuestra bendición. La carta a los Hebreos es una carta dirigida a la iglesia que mayormente, como lo hemos repetido en algunas oportunidades, estaba compuesta mayoritariamente por judíos que se habían convertido a Cristo, más sin embargo en muchos de ellos todavía permanecía el sentimiento de apegarse a algunos sentimientos de la ley en cuanto al rito judaico, y en alguna medida esto también trae como cierto resultado las enseñanzas que esta hermosa carta tiene, haciéndonos entender que
ese pacto ya quedó de viejo y hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas y sobre un mejor sumo sacerdote, el cual ciertamente es Cristo el Señor. Pero también la iglesia está viviendo momentos difíciles, una iglesia que ha perdido un poco su ánimo, por eso dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y también es una iglesia que se había dejado de congregar, es una iglesia que por causa de las pruebas, a la cual la palabra de Dios llama disciplina, también había decaído. Y por eso el Espíritu Santo nos lleva a entender la gran bendición de mirar al blanco soberano que es Cristo, vale decir, al Señor Jesús que sufrió, dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque habían algunos que ya estaban desmayando en la fe. Entonces, es una carta que produce ánimo a la iglesia. El verso 12, que fue parte también de las escuelas dominicales pasadas, nos decía, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, para que verdaderamente, ¿cierto?, esa iglesia que estaba tan decaída entendiera que si sufría o padecía por la causa del Señor, esto era una bienaventuranza, pues no se habían acercado al monte que se estremecía en el desierto, ¿cierto?, a la ley, sino que se habían acercado a la gracia, como también dice este hermoso libro, que podemos acercarnos hoy día confiadamente al trono de su gracia. Y por supuesto también terminaba el Espíritu Santo esta escuela dominical pasada diciendo, porque nos hemos, ¿cierto?, acercado a un reino inconmovible. Porque así como las cosas conmovibles, o sea, las cosas que nosotros vemos, la tierra, el cielo y todo lo que en ello hay, todo lo que el hombre ha creado, lo que el hombre ha hecho, todo esto pasará. Y quedarán las inconmovibles, vale decir, las eternas. Y eso dice que cielo y tierra pasará, y habrá cielo nuevo, tierra nueva. Por lo tanto, si nosotros estamos entendiendo estas cosas, ¿cómo no debemos de servir a Dios, ¿cierto?, con gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia? Porque nuestro Dios, decía, es fuego consumidor. Y ahí concluía la escuela dominical pasada, y empezamos hoy día, ¿cierto?, con esta, podríamos decir, nueva escuela, donde el Señor nos coloca una frase muy importante en nuestra vida espiritual, diciendo, permanezca el amor fraternal. Ahora, cuando el Espíritu Santo dice permanezca, quiere decir que también en alguna medida la iglesia estaba viviendo momentos en que el amor fraternal que había puesto el Señor a través de su Espíritu en el corazón de ellos se estaba enfriando. Porque habían otras cosas que también se estaban enfriando. Porque habían otras cosas que también habían decaído espiritualmente. Su ánimo, su deseo de congregarse, su fe, su confianza. Pero también esto estaba trayendo como consecuencia que la iglesia perdiera ese vínculo tan precioso, tan maravilloso, que es el amor fraternal. Parte de las virtudes que Dios ha puesto en nuestra vida, parte de las virtudes que el Espíritu Santo ha colocado en nuestro ser desde el momento en que el Señor nos llamó, nos perdonó, nos limpió con su sangre preciosa y bendita, pero también puso su Espíritu en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo mora en el corazón, entonces el fruto del Espíritu viene a manifestarse. Y sabemos perfectamente, ¿cierto?, que un fruto del Espíritu es amor. Y el amor, ¿cierto?, que bien lo revela la carta del apóstol Pablo, por ejemplo, a los Corintios, ¿no? Una carta maravillosa. Yo creo que es uno de los capítulos más maravillosos que la Biblia nos puede revelar con respecto a la preeminencia del amor. Y ahí habla con respecto a que si nosotros tuviésemos lenguas humanas y angélicas y no tenemos amor, no nos sirve de nada. Si tuviéramos profecía, y
y toda fe, toda ciencia, si no tenemos amor, de nada sirve. Y nos da, ¿cierto?, desde el verso 4, un compendio de lo que es el amor de Dios, manifestado también, por supuesto, en el corazón de los hombres, que tienen a Cristo dentro de su vida, ¿cierto? Diciendo que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido. Hay allí una lista interminable y maravillosa, no interminable, por supuesto, uno la lee y entiende que tiene tantas cosas que sacar ahí, tantas cosas maravillosas que pueden ser manifestadas. Pero en el fondo, si yo pudiese en alguna manera resumir, el amor hace el bien, el amor procura el bien, el amor no hace nada que sea dañino para otro, porque el amor todo lo puede, todo lo hace, todo lo sufre. Entonces, cuando miramos, ¿cierto?, que esta iglesia estaba perdiendo algo muy importante, el amor fraternal, el amor entre hermanos. Hay muchos tipos de amor, está el amor filial de los hijos, está el amor paternal de los padres, está el amor conyugal del esposo con la esposa, pero está, ¿cierto?, el amor fraternal, el amor entre hermanos, nacidos, ¿cierto?, bajo una misma simiente espiritual. Por eso somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Y ese amor que Dios colocó en nuestra vida, que es parte de los fundamentos, de los principios, ¿cierto?, que Dios ha puesto en nuestro corazón, se había estado también decayendo en la vida de la iglesia a la cual está dirigida esta carta, a los hebreos. Gloria al Señor. Y esto, por supuesto, era muy peligroso. Cuando el amor fraternal dentro de la iglesia se termina, se empieza a acabar, empieza el hombre ya no a actuar por amor, buscando el bien, siempre haciendo o tratando de hacer el bien por el otro, entonces se deja de caminar por el Espíritu y comenzamos a caminar por las obras de la carne, donde hay envidia, donde hay divisiones, donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde no se busca el bien del otro, sino que el bien personal, donde no se sufre el agravio, sino que se busca la venganza, donde muchas veces, cierto, dentro de la iglesia se pueden empezar a producir grandes conflictos y sismos que el día de mañana pueden llegar a destruirla. ¿Por qué? Porque la iglesia, o mayoritariamente ella, y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de los miembros de esa iglesia, de la hermandad de esa iglesia, ya comienza, ¿cierto?, a tener, podríamos decir, un proceso en el cual lamentablemente comienzan a venir una serie de situaciones, las cuales ya empezamos a ver. Por ejemplo, vemos aquí, la iglesia había olvidado la hospitalidad para con aquellos que muchas veces necesitaban hospedaje. Qué más maravilloso, qué amor más grande cuando nosotros abrimos nuestro hogar para recibir a algún hermano o alguna hermana que es necesario recibir porque dentro de la iglesia muchas veces hay un evento o hay una reunión y necesitamos, ¿cierto?, que esos hogares se abran y se pueda hospedar a aquellos hermanos con amor, con solicitud. Qué hermoso es poder vivir ese compañerismo espiritual, de tener esa unidad espiritual en el Señor. Pero esta iglesia se había vuelto, podríamos decir, esquiva, fría, una iglesia indolente. En aquellos días, por supuesto, tenemos que entender que los hermanos, y especialmente miramos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo y muchos de aquellos que peregrinaban llevando el Evangelio y que llegaban a algún lugar y allí encontraban un hospedaje, encontraban un lecho, encontraban un alimento para poder proseguir nuevamente, ¿cierto?, su tarea, su trabajo espiritual. Por supuesto que nosotros también tenemos que tener discernimiento espiritual de quien alojamos y eso, por supuesto, tendrá que venir también la claridad de parte de quien ministra la iglesia, de quien es el pastor de la iglesia, para poder también, ¿cierto?, no caer, lamentablemente, y tenemos que decirlo, que muchas veces hay personas que se quieren aprovechar a veces de esta situación. Pero no todo es así. La palabra de Dios nos dice, nos enseña con respecto a la hospitalidad, y que dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué significa esto? Que hospedaron dentro de su casa hermanos que habían sido enviados por Dios, que tenían una comisión, una tarea, y grande bendición recibieron también desde sus vidas. No olvidemos que el Señor Jesús
nos enseña a través de la palabra diciendo que si alguno recibiera en su casa alguno que es profeta, bendición de profeta quedará. Y si alguno recibiera un justo, bendición de justo. Vale decir, ni aún un vaso de agua quedará sin ser, cierto, recompensado si le diéramos a uno de estos pequeñitos. Gloria al Señor. Y cuando habla de los pequeñitos está hablando de aquellos que trabajan en la obra del Señor, de aquellos que son, cierto, también obreros de la viña del Señor. Y el Señor nos da cuenta en esta carta, ¿cierto? Cómo la iglesia ha perdido su amor fraternal, ha perdido estos principios que son tan elementales, tan importantes. Quiero compartir con ustedes un poco, según mal recuerdo, segunda de Pedro, el apóstol Pedro, inspirado por el Señor, hace algo inspirado en el Señor, nos da un detalle de la naturaleza divina que debe morar en nosotros. Y comienza diciéndole el Señor de esta manera: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Amén. Poniendo toda diligencia, o sea, poniendo toda preocupación dentro de nuestra vida espiritual, quiere decir, en que vayamos nosotros añadiendo a nuestra naturaleza divina, ¿cierto?, aquellos frutos, aquellos fundamentos del amor que deben también ser manifestados dentro de nuestra vida. Glorias al Señor. Y dice el Señor, continuando con la lectura, dice, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Qué significa piedad? Compadecerse del sufrimiento del otro. Esa es la piedad. A la piedad, al compadecernos, ¿cierto? Porque cuando hay amor, no hacemos el mal a los demás. El amor de Dios no hace el mal. No es simplemente decir, hermano, yo lo amo, sino que el amor nos mueve, nos motiva, ¿cierto?, a poder cumplir esos 2 mandamientos que el Señor los resumió, resumiendo el decálogo, resumiendo los 10 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama al prójimo no le hace el daño, no le hace mal. Así es, Señor. No busca su mal, busca su bien. Amén. Así es el amor. Entonces, a todo esto dice, añadid, ¿cierto?, como la palabra del Señor, a la piedad, a la compasión por el sufrimiento de otro, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amén. Que es la base, es el principio de todo. Porque si estas cosas, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vale decir, que si en nosotros esta naturaleza, estos principios, somos partícipes de ellos, no estaremos ociosos espiritualmente. Esto no quiere decir que, no sé, ocioso desde el momento o desde el concepto de no ir a predicar o de no ir a la iglesia. No se trata de aquello, sino que se trata de dejar, ¿cierto?, de nosotros ser, ¿cierto?, como el Señor en su palabra y por su Espíritu nos enseña, que en nosotros debe haber, ¿cierto?, amor fraternal. Amén. Gloria al Señor. Y que este amor debe manifestarse, ¿cierto?, en muchas formas, en hospedar, en preocuparnos por aquellos que sufren, por los que están presos y padeciendo, porque en aquellos días había muchos hermanos que habían sido echados a la cárcel por causa del Evangelio. Amén. Por causa del Evangelio. Y dice, y vosotros, ¿cierto?, compadeceos de ellos como que si vosotros estuvierais en el cuerpo con ellos. O sea, esto es también muchas veces lo que pasa dentro del caminar del Evangelio. Es poder llegar muchas veces, ¿cierto?, a tener también el dolor si mi hermano está pasando por ese dolor. Sentir también, ¿cierto?, de alguna manera el compartir el sufrimiento del que sufre dentro de nuestra iglesia, o quizás tal vez dentro de nuestro prójimo, ¿cierto? Tener esa compasión, ese amor fraternal. Y esto no nos dejará estar quietos, sino que de una u otra forma el amor, ¿cierto?, se estará manifestando, haciendo una cosa, haciendo la otra, haciendo el bien, como la palabra del Señor nos dice. Así que, porque si estas cosas están en vosotros, porque puede que no estén,
¿cierto? Puede que esa iglesia, como bien lo dice la palabra de Dios en Corintios, cambió, en alguna manera mudó. O sea, siendo una iglesia que debía andar por el Espíritu, comenzaron a andar por la carne. Y el Señor les dice a través del apóstol Pablo, dice, porque habiendo divisiones, pleitos, contiendas entre vosotros, ¿no andáis por la carne? El amor no es así. Qué hermoso es cuando dentro de la iglesia hay amor fraternal, porque es el Espíritu de Dios el que produce este amor en el corazón del hombre y de la mujer. Amén. Entonces, si estas cosas están en vosotros y abundan, vale decir, no escasamente, sino que abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. Amén. ¿De qué fruto está hablando? De los frutos que el Espíritu da. Gloria al Señor. Que es un fruto, ¿cierto? Pero que ese fruto único se llama gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, amor. Son 9. Amén. Gloria al Señor. No dejarán estar sin fruto. Y no olvidemos que es importante que también nosotros demos fruto. Porque si el Señor, por su Espíritu, mora en nuestros corazones, el Espíritu da fruto. Hay testimonio, evidencia de que el Espíritu de Dios mora en ese corazón. ¿Cómo? Por los frutos. Amén. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y dijo, bueno, y también porque os améis los unos a los otros, con amor fraternal, entre hermanos, sin divisiones, sin pleito, sin envidia. Gloria al Señor, algo que de repente florece en la iglesia, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos luchando contra la carne. Pero tenemos que dejar que sea el Espíritu del Señor morando hoy día en nosotros como nueva criatura, el que verdaderamente en nosotros esté tomando la autoridad, ¿cierto?, sobre nuestra vida. Amén. Porque bien conocemos cuando también la envidia puede llegar a nuestro corazón, si nosotros nos damos cuenta de lo que sentimos y lo que pensamos. Alabados al Señor. Entonces sigue diciendo, para ir terminando un poco y cerrando esta parte, dice, no dejar estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Primero, se ha olvidado de que el Señor lo perdonó, de que el Señor perdonó multitud de pecados, que el Señor hizo una obra en su vida y que en su infinito amor, ¿cierto?, lo llamó no siendo justo, sino que estando en una condición de muerte. Y aún así, en esa condición, le perdonó, le salvó, le limpió, le llamó para ser hijo de Dios y colocarle dentro de esta bendición. Si nosotros, ¿cierto?, una vez que hemos sido llamados, entendemos que de ahí para adelante vamos a vivir como queramos, entonces estamos mal. ¿Por qué? Porque si el Señor nos llama, es para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, en la cual, por supuesto, mi voluntad, porque yo soy el que tengo que poner mi voluntad, ¿cierto?, ante las plantas del Señor, para que no sea mi voluntad, sino la de Él. Pero yo tengo que actuar, porque a mí Dios me ha dado libre albedrío para hacerlo. Alabados al Señor. Su Espíritu me capacita, su Espíritu me ayuda, su Espíritu Santo, ¿cierto?, me amonesta cuando yo estoy mal. Pero el Señor también en mí, ¿cierto?, quiere ver, ¿cierto?, una reciprocidad del amor que Él ha manifestado en mí, porque todas estas cosas que el Señor ha hecho en mí y en usted ha sido por amor. Amén. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, está ciego, no ve, no alcanza a ver las cosas espirituales, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire qué maravilloso. Gloria al Señor. Muchas veces tenemos que entender que el hermano, la hermana cae porque está ocioso, ha dejado que esta naturaleza espiritual, divina en él, comience a morir y ya no andar por el Espíritu, sino que a comenzar por la carne. Y la carne, dice claramente Gálatas capítulo 5, es muerte, es separación de Dios, se va separando de Dios. Por eso que esta misma carta dice, mirad que no nos deslicemos
y atendamos las cosas que hemos oído, no sea que perdamos una salvación tan grande. Por eso que es necesario, ¿cierto?, el amor fraternal. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios para siempre. Mire las consecuencias de lo que estaba ocurriendo por el desánimo, por el decaimiento de la iglesia. Por eso que es necesario que atendamos hoy día a esta enseñanza. Porque muchas veces la iglesia comienza, y cuando hablo de la iglesia empiezo a hablar, ¿cierto?, de cada uno de nosotros, en forma particular, personal, pero también como cuerpo, ¿cierto?, como iglesia, que comienza a decaer y empieza a infiltrarse la iglesia con sentimientos carnales, de división, de envidia, de pleitos. Muchas veces, ¿cierto?, comienza a producirse pecado dentro de la iglesia. Por algo el Espíritu Santo dice, honroso sea el matrimonio en todo, y el lecho sin mancilla. O sea, aún la iglesia estaba pasando por este proceso. Algunos quizás. Ya tal vez, no solamente en el amor fraternal, que era la base de esto, habían dejado de hospedar a los hermanos, habían dejado de compadecerse de los que sufren, sino que ahora también estaban cayendo en pecado, en adulterios, en fornicaciones. Y esto, por supuesto, es una palabra de advertencia, porque bien dice el verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Gloria al Señor. Por estas cosas, cierto, es importante lo que el Espíritu Santo nos manifiesta en este libro tan maravilloso, o en esta carta. El apóstol, en la carta a los Gálatas, a ver, déjeme buscarlo para no perderme. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. Las siguientes expresiones. A ver, voy a leer desde el verso 8. Dice así. Porque el que siembra para su carne, vale decir, el que quiere tomar una actitud carnal en el caminar. Ahora, ¿qué significa una actitud carnal? Significa que esa persona conoció a Cristo el Señor. Conoció al Señor, fue llamado al Evangelio. No es natural. Natural se llama a aquellas personas que no conocen al Señor, que no ha llegado el Evangelio a sus vidas. Pero el carnal, ese ha conocido al Señor, ha recibido el perdón, la salvación de su vida. Pero lamentablemente se ha dejado llevar por esa parte de carnalidad que todos tenemos, porque venimos de una naturaleza carnal, heredada a todos los hombres desde Adán hacia adelante. Amén. Y lamentablemente, ¿cierto?, el Espíritu de Dios que debe morar en nosotros para hacer un fruto en nuestra vida, ese Espíritu, en vez de poder, ¿cierto?, reinar, por decirlo de esta manera, en el corazón, lamentablemente, ¿cierto?, ese hermano, esa hermana, ese cristiano se deja llevar por sus actitudes carnales, no pidiendo al Señor que pueda quitársela y poner en cambio, ¿cierto?, aquellas que son espirituales, la paz, el gozo. Por ejemplo, quizás cuántos llegaron al Evangelio siendo iracundos y continúan siendo iracundos. Nunca le han dicho, Señor, quita esto de mí y pon paz, mansedumbre dentro de mi vida. ¿Cuántos quizás llegaron, ¿cierto?, dentro del Evangelio teniendo una mente maliciosa? Señor, quita esto de mí. Límpiame. Y en medio de la oración, del clamor, de la búsqueda, Dios hará misericordia. Amén. Y esas áreas de nuestra vida que son tantas, el rencor, el odio, la envidia. Hay personas que, ¿cierto?, esta actitud carnal de la envidia los consume. No pueden ver que otro tenga más, que otro sea más honrado, que otro sea más prosperado, porque entra envidia en su corazón. Y en vez de alegrarse por el bien de su hermano, en vez de alegrarse porque Dios lo está prosperando, lo bendice en su trabajo, porque se compró algo, o porque el Señor lo honró en la iglesia, le entra envidia en su corazón, como la envidia que entró en el corazón de Caín. Gloria al Señor. Entonces,
cuando el hombre empieza a sembrar para la carne. O sea, le empieza a dar rienda suelta a la carne. Gloria sea al Señor. Lamentablemente viene la consecuencia de eso. Así que sigamos leyendo. Dice así el Señor. De la siguiente manera. Amén. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, muerte. Amén. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vale decir, que si verdaderamente, ¿cierto?, yo empiezo a mover mi vida en la voluntad de Dios y a poner estos principios, el amor fraternal, el amor como base, ¿cierto?, para hacer el bien, entonces mi vida espiritual tendrá como consecuencia, como ciega de esto, la vida eterna, conforme al Señor, porque los que andan conforme a la carne, bien lo revela este mismo libro. A ver, quiero solamente irme un poquito más arriba para leer un poco cuáles son los frutos de la carne, para que podamos estar un poquito más claros. Aquí mismo en el libro Gálatas capítulo 5. Y manifiesta, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, son hartas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tengamos claro que quien vive conforme a la carne no heredará el reino de Dios, porque la carne es muerte. Los que siembran para la carne segarán como consecuencia de la corrupción, la muerte. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿quién anda conforme al Espíritu? No, la ley no lo juzgará, porque el amor cumple la ley. El amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El amor de Dios. Así que seguimos leyendo más abajo en lo que estábamos leyendo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice el verso 8, muy importante, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Amén. Y mayormente a los de la familia de la fe. Eso nos da el Señor como mandamiento. Gloria sea al Señor. En la medida en que nosotros podamos, hagamos el bien a todos. Por eso que esta iglesia había perdido el amor fraternal. Había dejado de hospedar a los hermanos, había dejado de hacer el bien, había dejado de acordarse de los presos, de los que estaban sufriendo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque habían entrado, ¿cierto?, en una situación donde en ellos estaba manifestándose más, ¿cierto?, una mirada, una vida más carnal que espiritual. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Había entrado el pecado dentro de la iglesia. Dígame si hay algo doloroso cuando muchas veces, ¿cierto?, dentro de la iglesia entra el pecado. Se producen estragos, se produce lamentablemente destrucción. Porque lamentablemente el pecado es muerte, dolor, destrucción y tiene consecuencias. Gloria al Señor. Pero cuando el amor fraternal permanece entre nosotros, no vamos a querer hacer el mal a nuestro hermano o hacer el mal al prójimo. Gloria a Dios. Entonces miramos, ¿cierto?, cómo la palabra del Señor se va, lamentablemente esta carta dirigida a los hebreos, ¿cierto?, está puntualizando situaciones bien profundas dentro de la iglesia. Por eso que siempre recuerdo una experiencia, bueno, no es mía, por supuesto, yo la escuché de los labios que en fuera nuestro obispo Carlos San Martín Pulgar. Y él contaba una experiencia con respecto
a un nuevo pastor que había asumido sus responsabilidades dentro de la iglesia, y una iglesia quizá a lo mejor con bastantes miembros, y que la iglesia que está compuesta por seres humanos nunca es perfecta, y hay iglesias más imperfectas que otras. Entonces llegó un momento en que no tenía mucho dentro de su inexperiencia poder en alguna forma lidiar con los problemas que se estaban dando dentro del seno de la iglesia, que uno muchas veces se da cuenta de que comienzan a haber algunas situaciones dentro del seno de la iglesia, envidias, o quizás pleitos, o diferencias, o muchas veces, ¿cierto? Como bien dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿cierto? Los hermanos tenían algún pleito e iban ante el juzgado a pleitear, y el Señor los tiene que reconvenir y decir, bueno, ¿y no hay entre vosotros quien juzgue estos asuntos, que tenéis que ir donde los gentiles para poder hacer esto? Esto es lamentable cuando muchas veces tiene que suceder situaciones como esta, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, toda esta serie de cosas que muchas veces ocurrían, y aquí el joven pastor toma la decisión de ir a donde el anciano pastor, que había ya, ¿cierto?, terminado quizás una labor. En otros países los pastores tienen un tiempo en que también jubilan, y llegó a aquel lugar a conversar con el pastor para que quizás el pastor le pudiera dar una, podríamos decir, una dirección, una claridad, le pudiera decir, bueno, mira, hace esto, hace lo que yo, hace lo allá. Y cuando conversó todos sus problemas, el anciano pastor solamente se remitió a decir esto: vuélvete a tu casa, vuélvete a tu iglesia y predica la palabra. ¿Dónde está la sanidad para la iglesia de todos los males que de repente puedan venir? En que se predique la palabra. Porque la palabra de Dios es vida, es salud. Es lo mismo que cuando usted está enfermo y necesita un medicamento, un antibiótico, lo que sea, y usted lo toma y se sana. La palabra sana el alma y el espíritu. Nos corrige, nos reprende, nos exhorta. La palabra nos enseña, nos hace entender cuál es el camino del reino de los cielos. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo en esta hora nos advierte: permanezca. ¿Por qué? Porque el amor fraternal había dejado de permanecer. Se estaba ausentando en el corazón de ellos. Y esto estaba trayendo tremendas consecuencias: desánimo, como ya lo hemos visto, ya falta de llegar a la iglesia, divisiones, pleitos, contiendas quizás entre los hermanos. Falta de amor para poder mirar al que sufre. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana, ¿no? Si no mal recuerdo, a ver, dice 2 Corintios capítulo 1, verso 5. Vamos a entrar un poquito aquí a leer un poquito en el nombre del Señor. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice el apóstol Pablo, así como abundan en nosotros los sufrimientos por la causa del Señor, quiere decir, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vale decir, que cuando nosotros somos atribulados por la causa del Señor, porque a veces, y lo vuelvo a insistir, el hombre sufre, el cristiano sufre no por la causa del Señor, sufre por sus malas decisiones, sufre porque lamentablemente puede estar pagando la consecuencia del pecado. Entonces, no siempre se sufre, y hay que definir por qué estamos sufriendo. Amén. Si es por la causa del Señor o porque nos hemos equivocado y hemos cometido algún error. Gloria al Señor. Pero cuando sufrimos por la causa del Señor, entonces dice que hay consolación de parte de Dios. La prueba, ¿cierto?, tiene la consolación de Dios. Amén. No la pasa solo, el Señor estará con él. Gloria a Dios. Y aunque sea de la otra manera, tampoco el Señor le dejará huérfano. Dice, porque asimismo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Vale decir, que así como el apóstol Pablo, muchas veces, y los que con él estaban, vivían persecuciones, afrentas, también
En ese tiempo la iglesia estaba pasando por aflicciones, por persecuciones. Los verdaderos cristianos, ¿cierto?, estaban también pasando por procesos difíciles, de prueba, de persecución y de lo que en ese tiempo se vivía. Entonces, el Espíritu Santo dice en el verso 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, que sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Gloria al Señor. Y así como la palabra de Dios nos dice, ¿cierto?, en esta hora, porque hemos sido compañeros en las aflicciones. Y eso es algo que nosotros debemos hoy día de entender. Amén. Fíjese que si hay algo que nos une, y es algo que el amor fraternal nos hace mirar, es que también así como yo estoy luchando, mi hermano está luchando. Así como yo estoy pasando pruebas, mi hermano también las pasa. Y nos hace compañeros en la aflicción. Y ese compañerismo espiritual, en el amor fraternal, nos hace estar unidos, orando el uno por el otro, apoyándonos el uno por el otro. Hoy día yo doy gracias al Señor. Vivimos tiempos especiales, inéditos en la vida, en los cuales, por supuesto, estamos pasando por este proceso de pandemia, de problemas económicos y de quizás cuantas otras cosas más que se pueden lamentablemente cernir sobre la humanidad y sobre nuestra nación. Cuánto más necesario hoy día que como hijos del Señor estemos unidos y podamos tener amor fraternal. Si hay alguno de nuestros hermanos que está enfermo, que está sufriendo, muchas veces, ¿cierto?, la crítica carnal comienza inmediatamente. Algo hizo este. ¿No ve? A mí Dios me protege. Gloria sea al Señor. Y muchas veces nosotros lamentablemente caímos en juzgar a siervo ajeno. Gloria al Señor. Dios tenga misericordia. Amén. Porque el amor no juzga, no condena. El amor perdona, hace misericordia. El amor se conduele del sufrimiento del otro. Amén. Y se pone en su lugar, como dice la palabra del Señor, maltratados como que también nosotros mismos estamos en el cuerpo. O sea, así como aquel hermano que fue azotado, así también sintiendo a nosotros en el cuerpo el azote de nuestro hermano, el dolor, la aflicción. Pero esto se había perdido. Recuerdo una experiencia, experiencias pequeñas, pero pueden servir. Hace muchos años atrás yo era oficial dentro de la iglesia y recuerdo que el pastor hizo un paseo y salimos todos a un paseo de aquellos años, eran paseos pobres, pues, al lado de un río. Las aguas del río aquí en Puente Alto le llaman el Clarillo, pero son aguas color chocolate. Eran tan sucias las aguas que de repente uno se estaba bañando y veía que venía una espumita blanca así por encimita del río y uno no sabía qué es lo que era. Y me acuerdo que venían, después de que nos bañamos no sé cuánto rato ahí, pasaron unos vaquianos por ahí y les preguntamos, ¿por qué trae tanta espuma el río? No, es que allá arriba hay unas vacas y todas se hacen pichí y el pichí viene por el agua. Así que nos bañábamos re bien. Esos paseos pobres que se hacían en aquel pasado. Yo no la pasaba re bien porque estaba acostumbrado a la pobreza. Gloria al Señor. Amén. Y recuerdo que cuando llegamos a aquel paseo había otro oficial. Y cuando, qué sé yo, cada uno empezó a armar su lugarcito, él armó su carpa, ¿cierto? La cerró y adentro se pusieron a comer, comieron con toda su familia y despreocupado totalmente de los demás. Porque cuando uno es oficial de la iglesia tiene una responsabilidad para sus hermanos menores.
Gloria al Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Yo alabo a Dios porque, bueno, cuando hay un espíritu de servicio, uno se preocupa, ¿cómo quedó hermano? ¿Está bien alojado? Y después se preocupa de uno. Gloria al Señor para siempre. En recoger leña. Y recuerdo que una experiencia, una anécdota ahí, me puse a recoger leña para que los hermanos pudieran hacer sus cosas. Y de repente yo siento aquí en la cara como una cosa bien, así bien suave. Y me dice alguien, me dice, hermano, me dijeron, tiene una araña en la cara. Y tenía de estas arañas pollo aquí en la cara. Bueno, alabados al Señor. Anécdotas, ¿no? Que uno pasa. Alabados al Señor. Pero ¿qué quiero resumirle con esto? Que el amor fraternal no está preocupado primero de uno, sino que mira por su hermano. Gloria al Señor. Eso nos enseña el Señor. Y esto la iglesia lo había perdido. Había entrado el pecado, había entrado, ¿cierto? No sé, un sentimiento frío, de frialdad espiritual del uno con el otro. Ya no había hospitalidad. Gloria al Señor. Ninguna de estas cosas. Todo esto se había ido terminando, se había ido acabando. Qué triste es una iglesia así, ¿no? Donde lamentablemente yo soy amigo de los amigos. Yo soy amigo del grupo que está más o menos a mi altura. Pero de los otros, no, porque no están a mi altura. Estas divisiones se producen dentro de la iglesia y a veces dentro del pastorado. Gloria al Señor. Tenga el Señor misericordia, ¿no? De que porque ese viene con un auto 0 kilómetros y este llegó a pie, ya no lo miramos igual. La verdad es que todas estas cosas lamentablemente van perdiendo, haciendo perder el amor fraternal. El amor fraternal real, vivo, no el de apariencia. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Luego, esta iglesia que había perdido su amor fraternal, también estaba cayendo en algo muy terrible, ¿no? Estaba cayendo en que las costumbres que ellos estaban tomando eran costumbres llenas de avaricia. O sea, ¿qué es la avaricia? La avaricia es el deseo de tener y no de querer compartir con nadie. Eso es avaricia. Amén. Porque a mí Dios me puede dar y me puede dar mucho. Pero qué bendito es cuando Dios me da y también de la misma manera yo doy. Porque lo que de gracia me es dado, de gracia también lo comparto. Pero el que tiene en su corazón el sentimiento carnal de la avaricia, quiere acumular y tener, pero no para compartir, sino para tener más. Eso es avaricia. Entonces, ¿qué entendemos nosotros a través de la palabra del Señor? El Señor, a través de su palabra, le está instruyendo a la iglesia y le está diciendo, sean vuestras costumbres. Amén. Amén. ¿Cuál es nuestra costumbre? Tenemos esa costumbre de compartir, de apoyar, de dar. Dios nos bendiga. Amén. O nos gusta que nos den nomás. Alabado sea el Señor. Amén. Bueno, debemos de entender, por ejemplo, que el pastor tiene una autorización espiritual de vivir de la obra del Señor. Está autorizado bíblicamente para vivir, para tomar de la leche, comer de la carne, de la lana de las ovejas. Es una, por supuesto, no es algo literal, sino que es para que nosotros podamos entender, ¿cierto? Que así como el pastor vive, ¿cierto?, de las ovejas, así también el pastor está autorizado para vivir de la obra del Señor. Amén. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Luego nos va a hablar el Señor con respecto a los pastores, en esta misma carta. Pero debemos de entender nosotros que también, aunque seamos pastores, bueno, también Dios nos ha dado la bendición de poder compartir, de dar, ¿cierto? Y así también cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esta iglesia que había entrado en ya no permanecer en el amor fraternal, lo que estaba ocurriendo es que las costumbres estaban siendo motivadas por la avaricia ahora. Gloria sea al Señor. Por eso dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Amén. Amén. Ganas de acumular, para mí nomás. Amén. Si no, dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria sea al Señor. Porque cuando las costumbres de avaricia comienzan en nosotros, lamentablemente, ¿cierto? Comienza, ¿cierto?, a existir, podríamos decir, el materialismo. Amén. El materialismo. Gloria al Señor. Sin tener amor fraternal, sin tener el deseo de decir, Señor, si tú me das, dame para compartir también, dame para poder bendecir a otros. Así es. Alabados el Señor. Y lamentablemente, ¿cierto? Te sabe que, como también la palabra del Señor nos revela acá, que quienes muchas veces comienzan a tener amor al dinero, raíz de todos los males es ese amor. Así es. Porque, bueno, con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas. Yo con dinero puedo construir un hospital y tener motivo, ¿cierto?, para muchas personas de poder ser motivo de bendición. Así es. Pero, o sea, el dinero no es malo en sí, es el amor al dinero. Es que el dinero esté en mi corazón. Y cuando de repente, como la palabra del Señor nos revela acá, ¿cierto?, las costumbres comienzan a ser distintas y hay avaricia en el corazón. El Señor dice, el remedio de esto es muy simple. Está contento con todo lo que Dios te da. Amén. Mire, en la vida hay momentos donde se está aquí, hay otros momentos donde se está aquí, hay momentos donde hay de más, hay momentos donde está justo, pero como dice el apóstol Pablo, yo he aprendido, dice, a vivir, tenga mucho o escasamente, todo lo puedo, dice, en Cristo que me fortalece. Entonces, qué bueno que cuando nosotros, ¿cierto?, el Señor por misericordia nos llama, ¿no? Entendamos que, en primer lugar, lo que Dios nos pueda dar es motivo de contentamiento, de añadidura, de bendición para nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, a quien podamos hacerles bien, ¿cierto? Pero no debe estar puesto en nuestro corazón porque va a comenzar en nosotros una raíz de amargura, como bien lo dice la palabra del Señor en este mismo libro. Porque raíz de amargura, dice, es el amor al dinero, lamentablemente. Gloria sea al Señor. De la cual nosotros no debemos caer en aquello, ¿no? Como bien lo expresa la palabra del Señor. Bendiga al Señor su palabra, ¿no? Dice, mirad, dice, bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Entonces, el Señor nos bendiga esta mañana. Y cuando nosotros nos presentamos frente a la palabra del Señor, es como que en esta mañana nosotros hubiésemos despertado, nos hubiésemos levantado y nos colocáramos delante de un espejo. El espejo no miente, dicen por ahí, ¿cierto? Así es, Señor. El espejo le va a mostrar a usted su rostro natural. Así es, Señor. ¿Qué es lo que muestra el rostro natural? Va a mostrar su apariencia externa, cómo está, ¿cierto? Si hay ya, ¿cierto?, algunas señales del avance de los años, se mostrarán en las arrugas, en las canas, en quizá algunas otras cosas. En fin, usted se verá tal cual como es, porque el espejo le va a mostrar y le va a reflejar a usted su rostro natural. Bien, esta mañana nos levantamos
y nos colocamos frente al espejo del alma, que es la palabra de Dios. Amén. Y ella hoy día nos ha reflejado, cuando nos ha enseñado, nos ha exhortado, cómo está nuestra vida espiritual. Porque yo en el espejo natural no me puedo ver hacia adentro, pero la palabra de Dios sí me muestra cómo yo estoy. Ahora, yo siempre cuando me miro, o cada uno se mira, a lo mejor, hoy es una arruga más, una arruga menos, a lo mejor un detalle aquí, otro detalle allá. Y yo también, cuando el Señor me muestra por su palabra, me doy cuenta que hay todavía muchas cosas que necesito que el Señor perfeccione. Pero si yo no me doy cuenta de eso, ¿cómo voy a orar y decir, Señor, cambia esta parte en mí? Gloria al Señor. Señor, me he olvidado, he dejado de tener amor fraternal dentro de la iglesia. El amor tuyo, Señor, que colocaste en mí y que se manifiesta en tantas formas, ha dejado hoy día de permanecer. ¿Por qué? No sé, la prueba, la desilusión. De repente eso es lo que pasa. Dice que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y alguno dirá, es que no, es que la injusticia, es que esto y lo otro pasó en la iglesia, es que yo encuentro que aquí, que encuentro que allá. Y en vez de que su amor esté ahí como evidencia de que el Espíritu Santo mora en mi corazón, empieza a mostrar carnalidad y empieza a justificar esa carnalidad porque ha habido injusticia, según yo. Porque no ha habido esto, no ha habido lo otro. Siendo que el Señor me dice que el amor fraternal debe permanecer en mí y en usted. Ayúdenos el Señor esta mañana. Amén. Bueno, nos hemos pegado una buena mirada al espejo hoy día. De repente amanecimos mejor, de repente amanecimos peor. Gloria al Señor. Ahora, como usted o yo nos hayamos visto, eso queda, como bien dicen hoy día, en la interna. Así es, Señor. Usted y yo sabemos ante el Espíritu Santo cómo estamos. Porque cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos redarguidos por la palabra, y yo agradezco al Señor de poder estar en esta mañana haciendo esta predicación de escuela dominical a través de Facebook, porque no le veo, ni sé quién me escucha. Y por tanto puedo predicar libremente. Nadie puede decir, es que el pastor me conoce de la yaya. La verdad que no. Entonces, y aunque así fuera, tampoco lo haría. Entonces, yo pienso y digo en esta mañana, si a mí el Espíritu Santo me redarguye, entonces porque verdaderamente es ahí donde yo tengo que poner el acento el día de mañana y ponerme en oración ante la presencia del Señor. Porque el que produce en mí también el querer como el hacer es el Señor. Vale decir, yo pongo mi voluntad a los pies del Señor y decir, Señor, esta área en mi vida, yo la reconozco, Señor, es un pecado, es algo que ha ido deslizándose de mí y he ido perdiendo. Y en vez de hacer el bien, que el amor hace el bien, Señor, me estoy encontrando con que he perdido el amor fraternal en mi vida. Y esto me está llevando hoy día a ser un hermano muy calculador, muy frío a veces, muy mirando hacia mí y no mirando hacia a los demás. Amén. Ayúdenos el Señor. No nos olvidemos que el Señor no miró por él. Decía en la escuela dominical pasada, ¿no? Bueno, ¿por qué Dios creó al hombre? Si en su omnisciencia Dios sabía que el hombre iba a fallar. ¿No era mejor no haberlo creado y haberse a lo mejor evitado tanto dolor y sufrimiento? Porque el momento en que el Señor creó al hombre, sabía que el hombre iba a fallar y sabía que un día se iba a tener que humanar y venir en carne. Esta es la humillación de Cristo. Y morir en la cruz. Y nosotros humanamente podríamos pensar, bueno, yo, si sé que esto va a pasar, no lo hago. Pero ¿por qué Dios lo hizo? Porque Dios no es egoísta. Porque Dios no está pensando en Él. Dios nos ama. Y nos amó antes de que fuésemos creados. Así es, Señor. Es algo muy difícil de poder entender. Gloria sea al Señor. Pero Dios nos amó de tal manera que antes de habernos creado,
No le importó, aún sabiendo que tenía que venir a salvar y rescatar al hombre, hacerse hombre y venir a la cruz, Él así lo hizo por amor a nuestras almas. A veces hay tanto egoísmo en nosotros, hermanos amados. El Señor nos dé gracia, porque eso tiene un antídoto. Se llama el amor de Dios, que se manifiesta de muchas formas. Pero esta mañana el Señor nos ha hablado del amor fraternal. Amén. Añada el Espíritu Santo una gran bendición a su preciosa palabra. Yo quiero invitarlo a orar, a dar gracias al Señor por esta su palabra. Y si usted quiere orar conmigo y pedir que el Señor bendiga su vida, yo voy a pedir también que el Señor bendiga la mía. Amén. Y en todo lo que usted, reflejado en este espejo, haya dicho, mire, parece que me hace falta un retoque. Amén. Gloria al Señor, como este último tiempo, ¿no? No se ha podido ir a la peluquería a cortar el pelo. Así que tenemos que asumir que el pelo tendrá que crecer quizás hasta cuándo, ¿no? Pero si yo me levanto y no me peino, voy a estar todo desdeñado y por supuesto mi semblante no será el mismo que después de haberme lavado, afeitado, peinado y de esa forma presentado frente al Señor. Bueno, así también esta mañana, cualquier cosa imperfecta en la cual el Espíritu Santo nos haya redargüido, podamos decir, Señor, en esta oración, límpiame tú, Señor, obra en mi corazón y hazme, Señor, a tu voluntad. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestros corazones. En esta mañana nos hemos mirado a un espejo maravilloso, el que refleja, Señor, nuestra vida espiritual. Señor, es interno, es para cada uno. Señor, cada uno sabe. Señor, usted, Dios mío, nunca, Señor amado, va a avergonzar a nadie, sino que siempre, Señor, habla al hombre, a su intimidad, a su corazón, para que el hombre también reaccione positivamente y ante su palabra, Señor amado, con mansedumbre, pueda venir a sus plantas y decir, Señor, tú lo sabes todo. Señor, cambia mi corazón, transforma mi corazón, quita todo rastro, Señor, de avaricia, de pecado, de maldad, Señor, Dios mío, de frialdad espiritual para con mi hermano. Dame amor fraternal, Señor, Dios mío, porque cuando muchas veces ese amor fraternal no está, Señor, ese deseo, Señor, ardiente de hacer el bien, Señor, y no el mal, entonces lamentablemente, Señor, comenzamos a vivir por la carne y no por el Espíritu. Señor, te damos gracias, porque los que viven por el Espíritu, Señor, vida eterna, segarán. Mas el que vive por la carne, corrupción, dice su palabra. Señor, muerte. Tenga misericordia, Señor, porque este caminar que usted nos ha dado es un caminar bendito, glorioso, y en él vamos aprendiendo, porque el que en nosotros comenzó la buena obra, éste la perfeccionará. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío, tan grande, tan bendita, tan sublime. Y rogamos que ahora, Señor, usted, Dios mío, nos dé la gracia para haber escuchado, oído, pero también a la vez para poner por obra. Le damos a usted la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No puedo dejar de dar la gloria a Dios porque verdaderamente, aunque esto sea una grabación o podríamos decir una transmisión en vivo, la gloria es para Dios. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Un saludo cariñoso a todos aquellos hermanos que nos han estado compartiendo, ¿cierto? Por aquí, saludos cariñosos para nuestra hermana Yexenia, nuestro hermano Juan, nuestra hermana Janet, nuestra amada pastora Nancy, también nuestra amada pastora Marisol, que el Señor les bendiga a todos, nuestra hermana Celia, que también ha estado compartiendo con nosotros, nuestra pastora Verónica, un saludo cariñoso desde acá, gloria al Señor, estamos bien para la gloria de Dios y esperamos que ustedes también lo estén.
con la ayuda del Señor. Saludo mío, también de nuestra pastora que está acá al lado nuestro, Amén. ahí clamando, escuchando también la escuela dominical. Sí, Señor. Y espero en el Señor que también usted pueda compartir la escuela dominical. ¿Sabe por qué? Porque, mire, creo que la escuela dominical, a ver, yo siempre le he conversado a mis hermanos y le he dicho de la siguiente manera. El hermano que no asiste a la escuela dominical es como medio hermano, porque se ha perdido la mitad de la enseñanza. Así es, Señor. La escuela dominical nos da justamente la enseñanza verso a verso, Amén. no porque la de yo, sino porque es la palabra de Dios. Pero creo que sería bueno poder compartir la escuela dominical, porque creo que es una enseñanza que nosotros como pueblo del Señor, y especialmente aquellos que tienen algún liderazgo espiritual dentro de la iglesia, hacen bien en oír y escuchar, y especialmente también de parte de aquel que Dios por misericordia ha puesto por delante de sus vidas. Así que el Señor le bendiga. Comparta la escuela dominical junto también. Puedan tener un momento, una oportunidad de sentarse en alguna instancia. Luego esto yo lo subo a YouTube y usted pone ahí Pastor Francisco Cancino en YouTube y va a encontrar inmediatamente las escuelas dominicales pasadas, las predicaciones, en fin, participe de la escuela dominical. Sea una plantilla el día de mañana para la enseñanza, a lo mejor más, mucho más, quizás mejor hilvanada que Dios le puede dar a usted, ¿no? Porque esta es una plantilla, es una, podríamos decir, un andamio, amén. Y ya el Señor a usted le dará mucho más gracia, más virtud, más entendimiento. Pero sí es importante que usted la pueda tener en su vida espiritual. Amén. Que el Señor nos bendiga y quiero saludarles y despedirme con gozo, con gratitud. Hoy día en nuestra iglesia estamos transmitiendo a las 7 de la tarde el culto con la ayuda del Señor, al cual le dejamos también invitado cariñosamente. Para el Señor sea la honra, la gloria, la alabanza desde hoy y para siempre. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.